liquidez es lo que impulsa el mercado, el dinero, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de Ujú. liquidez, hablamos es de lo que mueve el precio, de lo que hace que el precio suba, tanto lo que hace que el precio baje. Entonces, nosotros venimos aprendiendo Está bien. que la economía de los países es estable y que debe de cumplir ciertos reglamentos para poder o subir o bajar, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de liquidez, hablamos Ujú. más de la base o el fundamento por el cual se está moviendo el precio, ¿me entiendes? Está bien, sí. En la clase anterior vimos piscinas de liquidez, piscinas de liquidez. Y una piscina de liquidez no es más que una zona donde el precio dejó una ineficiencia de dinero o una inestabilidad económica. Bien, una piscina de liquidez son inestabilidades económicas, Bien, anótalo. sí. Eso es una piscina de liquidez. Puede ser una inestabilidad económica, puede ser también, déjame poner otro acá, puede ser también una zona donde hay muchos stop loss, Ujú. ¿verdad? Sí, normalmente estas dos, una inestabilidad Sí, económica y stop loss. Entonces decimos que la liquidez es lo que impulsa el precio. Bien, la liquidez es lo que va a hacer que el precio suba y la liquidez es lo que va a hacer que el precio baje. ¿Por qué la liquidez hace que el precio baje? Porque la economía de los países es estable. Entonces, el mercado de estabilidad con altos, con impulsos, retrocesos, impulsos, porque es la naturalidad del precio, ¿correcto? Entonces, cuando el precio se ujú. impulsa, abre liquidez. Bien, abre liquidez porque deja una inestabilidad económica. El Bien. precio sale de balance. Bien, y el precio para Ujú. recapitalizar liquidez o estabilizar la economía, estabilizar el valor de la divisa, lo que hace es que rebalancea. Y rebalancea igual dejando un bajo más bajo, un bajo más alto, un impulso, genera los stop loss, ¿te das cuenta? Genera stop loss, posiblemente un Sí. doble techo, una zona doble de rechazo, una piscina de liquidez, se mete en una zona de demanda comiéndose los mínimos, ¿verdad? Está Y bien. Ese es el que vos des. a partir de la última vela bajista antes de mi tendencia alcista, el precio explota. ¿A dónde explota? A salir de nuevo de balance. Bien, ¿Me entiendes? claro. Entonces, liquidez Ujú. no va a ser más, liquidez no va a ser más que la estabilización o el movimiento que está teniendo la economía. ¿Me entiendes? Ahora bien, Está bien. mierda, borré todo. La clase anterior hablamos referente a las piscinas de liquidez. Te hablé de liquidez primero porque es importante que Ujú. entiendas qué es la liquidez. Bien, entonces quiero saber si te quedó claro. Sí, sí. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es liquidez? ¿Qué es liquidez? ¿Qué me respondes? Es dinero. Dinero, exacto. Y es lo que hace que el precio o suba o baje. Bien. Está bien, sí. Entonces hemos visto que debajo de un máximo, ya sabemos, debajo de un máximo y debajo de un mínimo hay liquidez, ¿verdad que sí? Hay dinero, hay Ajá. compradores acá que tienen stop loss aquí y hay vendedores acá que tienen su stop loss aquí. Bien, ahora te hago una pregunta. Imagínate tú cuánta liquidez hay por arriba de dos máximos iguales. Muchísima, ¿verdad? Eh, Muchísimas, sí.
Correcto. Entonces, lo que el precio hace es que acumula stop loss en estos populares doble techo. Bien, esto es un doble techo. Una zona que supuestamente está muy fuerte, que el precio no puede romper. Pero realmente cuando vemos esto es porque aquí hay una vela de oferta importante que necesita ser debilitada, donde hay órdenes pendientes por parte de las instituciones, que necesita varios toques para ser debilitada, necesita generar dinero por abajo de un mínimo y una vez absorbe el dinero por debajo de un mínimo, se mete en una zona de demanda y deja un fractal de igual o similar tamaño. ¿Y qué hace el precio? Se come todos los stop loss por arriba de estos máximos. Bien. Dime si está claro. A esto le llamamos Candyland, que es una tierra de dulces. Es tierra de dulces por la simple razón de que hay dos máximos iguales. Bien, atracción para el precio. Entonces, una piscina de liquidez es una piscina de atracción para el precio caer. Entonces, cuando el precio normalmente se come dos máximos iguales, en la mayoría de los casos, no siempre, lo que el precio hace es que utiliza esa zona de oferta rota como una zona de demanda, ¿verdad? El precio se mete en el breaker y a partir de allí el precio sale y deja un fractal de igual o similar tamaño, ¿verdad? Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te das cuenta, toda esta zona, en toda esta zona que hay una inestabilidad económica, ¿lo ves? Porque hay una inestabilidad económica, porque hay una sobrevaloración del precio y no hay una recapitalización, es decir, es un movimiento que no tiene la suficiente fuerza, la suficiente estabilidad para poder seguir tomando valor, porque él no está cumpliendo la anatomía que requiere el mercado para poderse impulsar. Bien, ¿qué pasa? Cuando las personas ven que el movimiento está demasiado fuerte, ¿qué hacen? Compran, ¿verdad? Se desesperan por entrar en el impulso. Lo que el precio hace normalmente es que una vez sale y deja liquidez pendiente por rebalancear, lo que hace es buscar desesperadamente la oferta. Bien. Una vez completa la armonía de la oferta, nos deja una acumulación, ¿verdad? Una acumulación, comienza a construir máximos, comienza a construir máximos, las personas empiezan a vender, las personas que están aquí mueven sus stop loss a break even, bien. Y lo que hace el precio es que se impulsa, saca a los vendedores y se va a sacar los compradores. ¿Por qué se va a sacar los compradores? Por el simple hecho de que necesita estabilidad para poder seguir creciendo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, a estos vacíos de acá, a estos vacíos de liquidez, le llamamos ineficiencia o vacío de liquidez. Bien, ineficiencia o vacíos de liquidez. Dime si me vas entendiendo. ¿Ah? Sí, perfectamente. Excelente. Entonces, un vacío de liquidez no es más que una zona que no fue recapitalizada, que tiene que ser rellenada porque la economía de los países es estable y es necesario que sea rellenada para poder continuar su tendencia o poder continuar su anatomía. Bien. Entonces, la otra piscina de liquidez son las zonas donde están los stop loss, que es lo que hemos visto ya varias veces. Zonas donde hay muchísimos mechazos. En este caso, vamos a enfocarnos en los Candyland y en las ineficiencias o vacío de liquidez. Te vas a dar cuenta cómo siempre son rellenas. Bien. Acuérdate que, como te lo he dicho en todas las clases,
Lo que el precio siempre va a hacer es neutralizar liquidez por arriba de los máximos y neutralizar liquidez por abajo de los mínimos. Cuando te hablo de neutralizar liquidez es activar órdenes pendientes o cazar stop loss. ¿Anotado? Excelente. Vamos a verlo ahora en la vida real. Bien. 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 Vamos a irnos a un par de divisas. Vamos a ver en euro dólar, por ejemplo. Bien. ¿Qué hacemos primero? Nos vamos a... A una semana. Excelente. Una semana. A una semana. Fíjate, ¿qué tengo yo aquí? Un fractal 100% Un fractal alcista, ¿verdad? alcista. ¿Y esto qué es? Un retroceso. ¿Qué estoy operando yo? Un retroceso, un fractal alcista. ¿Te das cuenta? Donde dentro de mi fractal alcista yo tengo 1, 2, 3, 4, posiblemente el 5, el 4 y posiblemente el 5. ¿Correcto? Entonces, el precio para romper Correcto. la oferta, ¿qué necesita hacer? Bueno, aquí también se vale esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Nos hace un A, B, C, y después nos hace un 1, 2, 3, 4, 5. Y completaría la armonía. Es válido. Claro. Pero yo no opero Claro. así, yo reacciono al precio. Bien. Claro, es válido, sí, sí. Nosotros somos trader de reacción. Entonces, ahora mismo, nosotros que tenemos un punto mínimo, ¿verdad? Y un punto máximo. Y nosotros estamos operando un fractal alcista, donde la mayoría de las probabilidades Alcista, siempre van a estar en compras. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? El precio en este momento, una vez terminó de impulsarse, fíjate cómo deja una ineficiencia, una zona pendiente por rebalancear. Y voy a borrar todo. Bien, fíjate cómo el precio acá se impulsa, olvidándote de esto, ¿no? El precio se impulsa y mira cómo no vuelve a rebalancear. Bien, mira cómo se mete en este breaker de aquí. ¿Lo ves? Una zona que esperábamos comprar se convierte en una zona que esperamos vender. ¿Lo ves? Y que deja una ineficiencia en el precio. ¿Te das cuenta? Una zona que no fue buscada. ¿Lo ves? Zona de atracción para el precio. Claro. Generando liquidez para posteriormente ser recapitalizada. Bien. Fíjate cómo aquí deja stop loss, ¿lo ves? Mechazos. Una zona de demanda que es de oferta que está debilitada, ¿lo ves? Mira cómo aquí sigue debilitándola. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hace? La rompe. Claro. Bien. Entonces, nos vamos ahora con los Candyland, ¿verdad? Máximos o mínimos iguales. Bien. Iguales. Excelente. Para esto nos vamos a acercar acá. ¿Estás viendo estas dos velitas de aquí? ¿Las ves? Sí. Vamos a bajarnos a un día para ver si se ve más claro. ¿Te das cuenta? Esos máximos iguales allí. ¿Lo ves? Sí. Por un puntico. Mira lo que hace el precio. Mira lo que hace. El precio se impulsa
¿verdad? Retrocede, Ujú. se impulsa, ¿lo ves? Retrocede, se impulsa. ¿Y qué es lo que hace el precio? Nos deja máximos iguales. Míralo ahí. ¿Te das cuenta? Máximos iguales. ¿Lo Ujú. ves? ¿Lo ves? ¿Qué hace el precio? Sí, sí. Absorbe liquidez por arriba de los máximos. ¿Te das cuenta? Se mete en una zona de oferta, como lo vimos en el ejemplo, que no había sido recapitalizada, un vacío en la liquidez, porque mira cómo el precio se impulsa. Mira, el precio se impulsa, pero mira que no vuelve, ¿lo ves? El precio vuelve hasta aquí, Mm, no vuelve, ¿verdad? claro. Y nos deja una Mm, inestabilidad económica. Entonces el ujú. precio se impulsa, retrocede, deja la ineficiencia y empieza a dejarnos la fractalidad bajista. Aquí el precio nos deja máximos iguales, neutraliza la liquidez por arriba de los máximos, se mete en un bloque de órdenes y a partir de allí nos deja un fractal 100% bajista, un fractal de igual tamaño. ¿Te das cuenta? Ujú. ¿Lo Ujú. ves? Sí, sí. Entonces se come dos máximos iguales, rellena el vacío de liquidez y se impulsa. Dime si tienes dudas o si me vas entendiendo. ¿Está más claro ahora? Sí, sí, voy entendiendo, sí. Excelente. Sí. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de los bloques que son rotos son bloques que no tienen precios institucionales. ¿Lo ves? No sé si te diste cuenta. Mira, por ejemplo, el 50% de este bloque. ¿Qué Mm, precio tiene? sí, el 174. 91,774. ¿Te das cuenta? Ujú. Pero fíjate Sí. dónde el precio sí toca al PIB y se cae. Mira, 92,500. Sí, el 22.500. Mira, a 4 micropip. Ahí está, 4 pip. ¿Te parece casualidad? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Y qué Mm, pasa desde que las instituciones colocan el precio allí? ¿Qué pasa? Se muere, ¿te das cuenta? Inyectan el claro. capital. Entonces, fíjate una cosa. En este caso, en este caso de aquí, en este caso de aquí, mira cómo el precio genera mínimos iguales. Míralo ahí, ¿lo ves? Mínimos iguales. ¿Te das cuenta? Mm, sí. Y el precio viene cayendo, se impulsa, Sí, sí. retrocede, se impulsa, retrocede, se impulsa. ¿Qué tengo yo aquí? Un máximo, tengo un mínimo, el precio retrocede, puta madre. Ya, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Bien, pensé que se había caído. Entonces, fíjate cómo aquí el precio nos No, no, deja no. máximos iguales. ¿Lo ves? Máximos iguales. ¿Lo ves? Ajá. Y aquí nos deja mínimos iguales. Sí. En esta zonita de acá hay mínimos iguales, prácticamente igual. ¿Qué hace el precio? El precio sube, deja Sí, sí, sí. máximos iguales, genera mínimos iguales, se impulsa, la gente compra, el precio viene y lo saca en stop loss. Cuando absorbe el dinero por debajo de todos los mínimos, el precio, mira lo que hace, se va por los dos máximos. ¿Lo ves? Una vez absorbe el dinero por arriba de los dos Ujú. máximos, retrocede, se mete en este breaker de acá. ¿Lo ves? Precio institucional Ujú. 100% al PIB. Déjame borrar todo para que lo veas más claro. Precio institucional 100%, 175,500 y a partir de allí el precio vuela. Entonces fíjate cómo vuela, pero
siguiendo y respetando sus leyes, su fundamento de precio. ¿Te das cuenta? Mira cómo el precio se impulsa, retrocede. Mira cómo el precio se impulsa y no retrocede. ¿Lo ves? ¿Qué nos deja el Ujú. precio allí, en esta zona? Acá, en esta velita de aquí, ¿qué nos deja? Dime. Una Liquidez. ineficiencia, ¿verdad? Una Ah, una eficiencia. inestabilidad Sí, económica que posteriormente tiene que ser rellenada. ¿Lo ves? está bien. Dime si me sigue. Sí. Bien. Dime si me entendiste el día de hoy, si tienes duda. No, no, no. No, voy Todo bien. claro. Vamos bien. Ujú. Yo creo que Sí, esto va a sí. seguir cayendo hasta como por aquí, pero no todavía. Pero sí creo que debería de caer hasta allí. ¿Por qué tú crees que debería de caer hasta allí? Por la ineficiencia esa que dejó. Exacto, exactamente. Entonces, esta es la zona de demanda que hay aquí, que ya fue tocada una vez. ¿Te das cuenta? Toca una vez, la Sí. debilita y aquí está viniendo a tocarla nuevamente, a debilitarla. Para mí, lo que debería de hacer el precio ahora mismo es impulsarse, retroceder y creo que si no me equivoco, este sería el fractal perfecto a partir de allí. Ahí está. ¿Lo ves? Se mete en ese Ujú. breaker de aquí, que sería el que está debilitando en estos momentos, donde está reaccionando, donde ya reaccionó una vez. Mira cómo confluye perfectamente, ¿te das cuenta? Y a partir de allí nos va a Claro, dejar ese quinto impulso. ¡Paf! Una vez absorba la liquidez por debajo de todos estos mínimos, de estos dos mínimos, del mínimo que va a crear acá, que son tres mínimos, ¿qué tiene que hacer el precio? Irse por todos los máximos. Sería estos máximos iguales que están aquí, ¿lo ves? Este máximo pendiente por claro, recapitalizar y esta zona de oferta que ya fue debilitada. ¿Te das cuenta? Entonces yo claro. considero que a partir de acá nosotros podemos estar comprando en euro dólar a lote. Un swing de 1000 pips. Top loss, 37 pips, 1.26 de beneficio. ¿Qué te pareció la clase? Claro. Mm, muy buena, sí. Bastante buena, ¿verdad? El Sí, trading es sí. lo más fácil del mundo. La información incorrecta es lo que lo hace difícil. Mm.